Avivamiento con entendimiento es intercesión para transformación. La confesión de pecados es la antesala de la intercesión para transformación. La verdad de las cosas es que a veces tocar temas sobre pecados o confesión de pecados suele resultar como un tema un poco complejo, porque todos pecamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos pecamos contra Dios. Pero no todos confesamos nuestros pecados. Nosotros muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Teniendo todos los recursos para hacer las cosas bien, a veces nos vamos por la orilla y hacemos las cosas mal. Y normalizamos eso. Y cuando lo normalizamos, la confesión de pecados pasa a un segundo plano. Cuando la confesión de nuestros pecados debiera ser algo que se hace cada mañana, en cada día, cuando se despierta el alba, como dice el texto, poner en la presencia del Señor, Señor, confieso mis pecados, confieso mis faltas. Tuve un mal pensamiento, Señor, la embarré, no, contesté mal. Estoy tomando decisiones incorrectas. Estoy cometiendo errores sistemáticamente. Pero a veces nosotros normalizamos esto. Así que de esto vamos a compartir hoy día, esta mañana. Recordar simplemente palabra del domingo pasado, hablamos sobre que la intercesión en intimidad con Dios contiene la palabra confianza, perseverancia y esperanza. Cuando hablamos de confianza hablamos de Abraham y todo ese diálogo tan intenso que tuvo Abraham con Dios para extender misericordia sobre Sodoma. ¿Se acuerda? Si hubieran 50 justos, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, al menos 10. Por esos 10 no voy a destruir la ciudad. Y ahí concluimos que la intercesión se construye fundamentalmente sobre la confianza. Para que Abraham pudiese hablar con Dios y pedirle por favor que tuviera misericordia de ese pueblo, él tenía confianza. Hablamos también de la perseverancia. Y Jesús nos habló a través de una parábola que debíamos orar siempre sin desanimarnos, dice el texto. Y habló sobre la viuda con el juez injusto. De eso hablamos largamente. ¿Cuánto más, dijo el juez injusto, los hijos de Dios que le claman a Dios día y noche se tardarán en responder? Si Él, siendo justo, por supuesto que va a responder. Amén. Y terminamos hablando sobre la esperanza. Alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La Nicole, como buena profesora, el miércoles enseñó sobre el clamar. Muy lindo, estuvo buena la prédica. Incluso hasta llegó con el logo de Duca. No, andaba con... No sé cómo andaba la Nicole. Pero enseñó y dijo lo siguiente al final de su enseñanza. Antes del clamor antecede una comprensión profunda de quién es Dios, omnipresente, omnipotente y un buen Padre que nos ama. Fue tremenda la prédica de ella. Y dijo finalmente, en nuestra desesperanza, Dios nos invita a clamar, y clamar no es solo pedir u orar, es manifestar una necesidad, un gemido. Amén. El domingo pasado tomamos Mateo 7 hablando de que debíamos pedir, debíamos buscar, debíamos llamar. Pedid, pidan y se les dará, dijimos, porque todo el que pide, recibe. Busquen y encontrarán, el que busca, encuentra. Y llamen y se les abrirá, y al que llama, se le abre. ¿Y por qué citamos esos textos? Porque la intercesión tiene que ver con ponernos en la brecha. Este es el año de la intercesión para transformación. Abrimos nuestra casa de oración esta semana pasada, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo quiero darle gracias al Señor porque estamos abrazando este encargo de Dios de orar, de interceder, de ponernos en la brecha. Entonces en nuestra casa de oración tuvimos un desfile de hermanos a todas horas del día. Ahí estábamos abriendo a las 8 con algunos hermanos y otros cerrando a las 6. Pero nos pusimos en la brecha porque sabemos que la única manera para que tú y yo podamos caminar en el diseño de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es poniéndonos en la brecha y pidiéndole, Padre, bendícenos, Padre, ayúdanos, Padre, ayuda a mi corazón, ayuda a mi debilidad, ayúdame en mi ignorancia, ayúdame, Señor, en mi humanidad. Y eso lo alcanzamos orando a Dios.
Y este es el año, dijimos, que va a ser el año de la intercesión para transformación. Nosotros esperamos ver a final de este año una transformación en muchos aspectos de nuestra vida. En aspectos que tienen que ver con nuestra vida relacional, nuestra vida sentimental, nuestra vida sexual. En aspectos que tienen que ver con la administración de nuestro dinero, de nuestras prioridades. Aspectos que tienen que ver con la familia, de restaurar relaciones al interior de nuestras casas. Ambientes quebrados, relaciones rotas, sanadas. No podemos pretender, bajo ningún punto de vista, vivir el cristianismo como una actividad cotidiana, como algo normal, cuando en realidad el cristianismo nos debe llevar a nosotros a hacer cambios profundos. ¿Amén o no? Porque la palabra dice que Él vino a darnos una vida nueva. Bautizamos 37 personas el domingo pasado. 37. Y nosotros declaramos que cada persona que era sumergida bajo el agua, el hombre o la mujer carnal moría, era sepultada, para luego salir del agua a una persona, una mujer y un hombre, a una vida nueva. La pregunta es, ¿tenemos vida nueva? ¿Estamos caminando en el propósito de Dios? ¿Estoy bajando la señal para mi vida? ¿Cuál es el resultado de mi vida hasta el día de hoy? ¿Cómo puedo mirar mi pasado? ¿Con alegría? ¿Con gozo? ¿Con tristeza? ¿Con decepción? ¿Cómo miro mi pasado? Tomé malas decisiones, equivoqué mi camino, hice cosas que no debía haber hecho, pero este es el año de la intercesión para transformación. Este es el año que yo voy a caminar en el propósito de Dios. Y no hemos puesto pintura de guerra, y no vamos a mencionar nombres de hermanos, pero estamos en una parada, en una parada, ¿no es cierto? Estamos en una parada de ponernos en la brecha y vamos a abogar por la vida de hermanos nuestros. Amén. Hermanos que tienen sueños y anhelos que hoy día no los pueden tener. Vamos a orar por milagros en el nombre de Jesús. Vamos a esperar un milagro en la vida de personas que amamos. Y porque las amamos no las menciono. Pero que están urgentes pidiendo realmente un milagro. Amén. Me encontré con un hermano en el pasillo. Me hablaba de un diagnóstico médico de un doctor, que no es su doctor de cabecera, pero fue un diagnóstico malo, malísimo. Pero Dios es soberano, Dios está por sobre cualquier diagnóstico médico en el nombre de Jesús. Dios está por sobre cualquier limitación ginecológica en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a compartir eso. Y terminamos el domingo pasado citando este texto. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Están de acuerdo con ese texto o no? Si nosotros siendo limitados, incompletos, insuficientes, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es el que provee todas las cosas, nos dará cosas buenas a nosotros que le pidamos? Este es un año de intercesión para transformación. Amén. Amén. Sin embargo, y aquí vamos a entrar en el terreno de la prédica, sin embargo, yo pienso que este tema de la confesión de pecados, en alguna medida nosotros la hemos normalizado y no lo hacemos. Como hicimos algo que en definitiva no tuvo ninguna mala consecuencia, lo sigo haciendo, porque aparentemente no va a pasar nada. Pero nosotros necesitamos cambiar. Hay un texto de la palabra que dice: ninguna maldición viene sin causa. Repito, ninguna maldición llega sin causa, ninguna maldición llega por azar. Nada de lo malo que puedo estar viviendo hoy día en mi vida llegó por azar. Hay algo que gatilla aquello malo que hoy día yo estoy viviendo. Hay algo que yo no estoy haciendo bien y por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. La religión lo normaliza. No te preocupes, al final no pasa nada. Pero si tú y yo queremos alcanzar, vivir en esa plenitud de vida en Cristo, yo tengo que vivir en una continua confesión de mis pecados, con un arrepentimiento genuino sobre eso y teniendo un corazón obediente para hacer los cambios que Dios está demandando de mi vida.
Amén. Hay un texto que dice así: la confesión de pecados es la antesala a la intercesión para transformación, de la intercesión para transformación. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Está escuchando? Si afirmamos que no tenemos pecado, o sea, alguien puede decir, no, yo no peco, no, yo soy una persona en realidad. A lo más me gusta el colo, así como uno de la Chile diría eso, ¿no es cierto? Perdió 3-1 creo, ¿no es cierto? Con Huracán. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Está escuchando? Y la verdad no está en nosotros. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace la verdad? Nos hace libres. Si afirmamos, dice, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros porque la verdad nos hace libres. Si yo soy esclavo del pecado es porque la verdad de Cristo en mi vida no es una verdad. Si yo, consciente de que estoy haciendo cosas indebidas, significa que la verdad de Jesús no es suficientemente poderosa para provocar en mí un cambio de conducta. Amén. Y dice el texto, lo subrayé en color azul, contra mis convicciones futbolísticas. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Amén. Y nos limpiará de toda maldad, es decir, va a borrar toda mala consecuencia que mi pecado causó. Eso dice el texto. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, va a impedir que las malas consecuencias de mi pecado terminen derribando, destruyendo, dañando mi vida. Si yo confieso mis pecados, Dios, que es fiel y justo, perdonará mi pecado y va a cortar toda maldición que ese pecado oculto había causado por tiempo sobre mi vida. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y quiero compartir una historia, no lo voy a leer porque es largo el texto, pero solamente contarles la historia, que algo les indiqué hace un momento atrás. David es tipo de Cristo. David bajó la señal del cielo. David pasó a ser un hombre significativo hasta el día de hoy en la nación de Israel. Los que han ido a Israel alguna vez y que no me han invitado, todos llegan con el mismo testimonio. Todo tiene el nombre de David en Israel, todo. Robertito, estuviste en Israel, tú me trajiste el aceite, bro. Un aceite de Israel, con ese ungimos en el bienvenido a la viña. Y todo tiene el nombre de Israel, las calles, los negocios, porque David pasó a ser un personaje tan potente en la nación. Su corazón, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que él hizo todo lo que Dios quería porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David reflejó plenamente la misericordia, la bondad de Dios. Por eso de Jesús se dice el hijo de David, tipo de Cristo. Pero él cometió un error salvaje, enorme, terrible. Dice la Biblia en el 2 Samuel capítulo 11 que cuando los reyes regularmente acompañaban a sus ejércitos a la guerra, porque cada cierto tiempo los reyes iban con sus soldados al frente y peleaban, dice que cuando los reyes usualmente acompañaban a sus ejércitos a la guerra, David siendo rey no fue. Y dice el texto que en el capítulo 11 de 2 Samuel, que eran en la tarde, dicen algunos que eran como a las 6 de la tarde, él se levantó. ¿Qué hace un rey levantándose a las 6 de la tarde? Cuando sus soldados están peleando la guerra, ¿qué hace David acostado a las 6 de la tarde? Es evidente
que él comenzó a normalizar algo. No pasa nada, me acuesto más tarde, se relajó, su tiempo de oración ya no estaba, su intimidad con Dios bajó la intensidad, al punto que quizás se queda hasta tarde viendo su WhatsApp. Quizás, ¿qué queda haciendo David? Para levantarse cerca de las 6 de la tarde. Y se levanta a las 6 de la tarde, va al balcón y mira hacia abajo y está Betsabé, la esposa de uno de los generales más leales que él tenía, que se llamaba Urías. Y estaba Betsabé y era preciosa, es el texto, que era hermosa en gran manera la mujer. Se parecía a mi esposa. Pero ella se llama Verónica, ya. Y cuando la ve, dice que la deseó en su corazón y la mandó a buscar. La llevó a su dormitorio y se acostó con ella, tuvo sexo con ella y la dejó embarazada. Así que ella fue y le dijo a David que estaba embarazada de él, que en ese impulso carnal de David, en vez de estar con sus soldados en la línea de batalla, estaba en la casa a las 6 de la tarde durmiendo, acostado, holgazaneando, haciendo nada. Va al balcón, mira a esa mujer, la desea, la manda a buscar, era el rey. ¿Quién le iba a impedir acostarse con una mujer? Se acuesta con ella, la deja embarazada. Ella le cuenta que está embarazada, él quiere resolver el problema y la mejor idea era mandar a buscar a su esposo para que se acueste con ella, tenga sexo con ella y el embarazo que él provocó quedara bajo la figura de que fue él quien la embarazó, su marido, Urías. Así que viene, manda a buscar a Urías, lo trae y le dice, mira, pégate unos días de descanso, quédate aquí con tu mujer, disfruta con ella. Has estado en la guerra y has arriesgado tu vida, disfruta un poco de tu vida familiar con ella. Así que lo mandó a acostarse con ella, pero este era tan leal a sus soldados que dice que él durmió a la puerta del dormitorio de David. Dijo, ¿cómo voy a estar yo teniendo sexo con mi mujer si mis soldados están arriesgando su vida en el frente? Lo menos que puedo hacer es cuidar a mi rey. Y se acostó a las puertas del dormitorio de David. Y ahí le hizo guardia. Así que David, como se dio cuenta que no había caso de llevarlo a acostarse con ella, lo emborrachó. Al día siguiente hace una fiesta y lo curó. Lo llenó de manjar. Así. Ese es el dicho. Manjar. Y lo emborrachó. Pero este hombre ni por curado se acostó con ella. Así como David se dio cuenta que ya era imposible lograr que se acostara con la mujer, decidió matarlo. Así que lo manda a buscar y le dice, y le escribe una carta. Él le escribe a uno de sus generales más cercanos, Joab, y le escribe y le dice, déjalo en la primera línea de batalla. El texto dice literalmente así, para que usted lo escuche de mis labios. Le dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías, del mismo esposo de Betsabé. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Es decir, Urías llevó su propia sentencia de muerte en su bolsillo. Porque este rey, en un momento de locura sexual, mandó a buscar a su esposa, a la esposa de Urías, y la deja embarazada. Y no encuentra mejor solución que eliminarlo del país, sacarlo de la historia. Y así ocurrió. Cuando Joab ve la carta, abre la carta, lo queda mirando, lee la carta, lo queda mirando, guarda la carta. Él dice, te voy a dar una misión. Anda a la primera línea de batalla. Lo manda con un par de soldados donde peleaban los más violentos de los enemigos y lo mataron. Él pecó contra Dios. Él, pudiendo haber hecho lo correcto, hizo lo incorrecto. Pudiendo haber hecho lo bueno, hizo lo malo. Él sabía que eso no era correcto. Él lo sabía en su corazón, lo tenía claro. Alguien podrá decir aquí, sí, pero yo jamás haría algo así.
pero mentimos, engañamos, hablamos mal de hermanos, decimos cosas que no debemos decir, tomamos decisiones incorrectas, equivocamos nuestra manera de resolver un conflicto. No hay pecado grande ni pecado chico. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y hace lo malo, dice la Biblia, le es pecado. Pero David, en todo su proceso, hay algo aquí que me llama tanto la atención. Porque en los Salmos 32 y 51, él baja la señal de esta situación. El texto dice así, en el Salmo 32, comienza diciendo, así comienza David el Salmo 32, que tiene que ver con ese encuentro con Natán, el profeta. Porque una vez que David pecó contra Dios, Natán el profeta lo confrontó. Y lo confrontó de la siguiente manera. Y ahí sigo con el texto. Lo confronta de la siguiente manera. Va donde la casa de David, habla con él y le dice: David, te quiero plantear la siguiente situación para que tú hagas justicia en esto. Dime, le dijo David al profeta. Mira, habían dos hombres. Uno de ellos tenía un rebaño de ovejas, muchas ovejas. Y otro hombre tenía solamente una oveja, una sola. Y resulta que este hombre que tenía muchas ovejas, vino alguien de lejos a pasar tiempo con él y decidió hacer un asado de cordero, como el que me comí ayer en los años dorados. Ahí estaba degustando con los años dorados. Y la cosa es que viene el profeta y le dice a David: mira, ¿sabe este hombre que decidió festejar a la visita con una ovejita? Fue y le quitó la ovejita al otro que solamente tenía una. Él, teniendo un montón, un rebaño, fue y le quitó a aquel que tenía una sola. Y viene y le dice: ¿tú crees que eso es correcto o incorrecto? Es malo, dijo. Es malo lo que hizo. Tráiganmelo para acá para hacer justicia, dijo David. ¿Cómo hace tal maldad? Y el profeta viene y le dice: ese hombre eres tú. Y ahí como que se cayó el velo sobre sus ojos y se dio cuenta que él había pecado contra Dios. Él normalizó una situación con Betsabé hasta que fue confrontado por el profeta. Y cuando él es confrontado, el velo cae de sus ojos y se da cuenta que pecó contra Dios. Y Dios lo castigó. ¿Cómo lo castigó? No permitió que el hijo de Betsabé siguiera viviendo, y dice: murió el hijo, por el cual David ayunó y oró y ayunó, pero día y noche, para salvar la vida de su hijo, el hijo de Betsabé, con él. Él pecó contra Dios. Y en ese contexto, él escribe este salmo que dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así parte el Salmo 32. Pero continúa diciendo esto: cuando ocultamos nuestros pecados. Mire lo que dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras guardó silencio, mis queridos, cuando nosotros, sabiendo que hemos hecho las cosas mal y no confesamos nuestro pecado y no vamos a donde la persona que hemos dañado y le reconocemos la falta, mientras guardó silencio, David se fue consumiendo por dentro día y noche. El pecado nos consume y cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo incorrecto, eso termina alcanzándonos. Termina alcanzando la angustia, la depresión, la culpa, termina destruyendo nuestra vida. Y ese es el mejor ejercicio que el enemigo, el diablo, el innombrable, ese es el mejor ejercicio que él puede implementar sobre nuestra vida. Porque cuando tú y yo somos esclavos de la culpa, fruto de una mala decisión,
Nosotros terminamos quedándonos en el pasado, terminamos conectando nuestra vida al error que cometimos hasta que cae el velo sobre nuestros ojos. Este es el año de la intercesión para transformación. Este es el año donde tú y yo debemos caminar hacia la confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados. Este es el año en que debemos tener la valentía para ir y pedir perdón a aquellos que hemos dañado, a aquellos que hemos ofendido, a quienes le hemos robado. ¿Está conmigo, no? Mientras guardé silencio, dice David, mientras no le dije nada, porque el único que sabía era Joab, ni siquiera el contexto, porque lo mandó a matar simplemente. Él sabía que lo que había hecho era malo. Él sabía que él mandó a buscar a Betsabé y a acostarse con ella, sabiendo que era esposo de otra mujer, de otro hombre. Él sabía que eso era malo. Y guardó silencio, mandó a buscar a este hombre. ¿Usted cree que David le refaló? No le refaló. Estoy seguro que día y noche, dice el texto acá, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, perdió la fuerza, el desánimo, porque día y noche la mano de Dios pesaba sobre él. Día y noche la mano de Dios pesaba sobre él. Pero el orgullo, la soberbia, el pensar que no va a pasar nada, pensó que el guardar silencio era el mejor camino. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Está escuchando? Pero mire lo que dice adelante, el verso 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado, pero te confesé mi pecado. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de confesión de pecados, a veces necesitamos a alguien a quien confesar nuestro pecado, de confianza. Pero también hay oportunidades en las cuales tú tienes que confesar tu pecado abiertamente, a voz alta al Señor, solo tú y el Señor. Declarando cada detalle de tu pecado para que no quede ni un vestigio de alguna raíz en tu corazón que te vuelva a llevar a reincidir aquello por lo cual estás pidiendo perdón. Se estaba consumiendo por su gemir de todo el día. Se desanimó y la mano de Dios pesaba por sobre él. Pero te confesé mi pecado. Y no te oculté mi maldad. Esto es lo que hice. Estuvo malo. Yo sé que Dios sabía todo lo que él hizo. Y Dios sabe todo lo que hacemos. Y si alguno de nosotros piensa que Dios no se dio cuenta, hay un grado de ignorancia significativa de pensar que Dios no se da cuenta de las cosas que hacemos en lo privado, en lo íntimo, en lo secreto, lo que nuestros ojos ven, lo que hablamos. Si alguien piensa que lo que hablamos va a quedar ahí nomás, yo te aseguro que eso no va a quedar ahí nomás para Dios. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Más adelante David sigue hablando y diciendo que te invoquen todos los fieles. Son los beneficios del perdón. Que te invoquen todos los fieles en momentos que pueda ser hallado. Escuche bien, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Este es el beneficio de la confesión y del perdón. ¿Está conmigo esta mañana? Este es el beneficio de la confesión y del perdón. Y enseguida agrega, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. David llega un momento en que el solo hecho de confesar su pecado, de declararle a Dios los detalles de su maldad, porque alguien puede decir, Señor, tú ya lo sabes, pero a veces nosotros necesitamos entrar en detalle con el Señor. Señor, esto es lo que sentí, esto es lo que pensé, esto es lo que hice, esto es lo que hablé, esto es lo que dije. Con detalle.
confesó su pecado. Sintió que un peso se le quitó sobre su hombro. Volvió a levantar su mirada. Volvió a levantar su voz. Recuperó sus fuerzas. Y declaró que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán a los fieles. Tú eres mi refugio, y dice, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Una confesión de pecado y recibir el perdón de Dios trae sobre nuestra vida una vida nueva. Más adelante David dice así, el Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Solo porque hubo un momento de confesión. Y el Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas, dice, como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Nosotros tenemos que tomar una decisión, chiquillos, hermanos, amigos, familia. Porque esto es todos los días. Todos los días estamos expuestos a nuestro torcido corazón. Todos los días hay una inclinación al mal. Todos los días hay algo que me quiere empujar a hacer aquello que no debo hacer. Todos los días debe haber una confesión continua. La palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Por eso el Salmo 32 parte diciendo, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Así parte el Salmo 32. El Salmo 51 es similar y tiene otros ribetes que los voy a mencionar rápidamente. Salmo 51. Dice el texto de la siguiente manera. David, en el mismo contexto de ser confrontado, David dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y enseguida agrega, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. ¿Está escuchando? Está haciendo mención del pecado de Urías, contra Urías. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, dice, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y agrega, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame justicia y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Enseguida dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y agrega, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En un contexto de confesión, de arrepentimiento y de recibir el perdón de Dios sobre su vida.
tengo algunos textos que nos van a ayudar un poco a bajar la señal de lo que estoy enseñando. El primero, puse por título: la confesión de pecados es la antesala de la intercesión para transformación. Mire lo que dice el texto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Está escuchando? El que encubre sus pecados no prosperará. Mientras guardó silencio en su gemir todo el día, dice la Biblia en el Salmo 32, que él se fue consumiendo como si estuviera desapareciendo el calor del verano. Por guardar silencio, él experimentó el peso de la mano de Dios sobre su vida. Por no confesar, debió tener que vivir la amarga experiencia de ser o de sentirse culpable hasta las entrañas. Entonces el texto dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Aló, familia, amados, con todo mi corazón yo comparto esta palabra. Porque si no estamos prosperando, es porque algo está impidiendo que esa provisión de Dios llegue a mi vida cuando la necesito. Si algo está deteniendo aquello que tanto anhelo tener, es porque algo quizás yo estoy encubriendo delante del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y arrepentirse. Confesión, arrepentimiento y perdón son los 3 pasos. Yo pequé contra Dios, hice algo malo. Yo, en vez de decir una verdad, dije una mentira de alguien. Yo confieso mi mentira y me arrepiento de lo que hice ayer y nunca más volveré a hacerlo. Estoy arrepentido. Yo cambio mi voluntad en 180 grados. Iba en esa dirección y cambio la dirección de mi camino en un sentido totalmente contrario. Arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento yo recibo las bondades, los beneficios del perdón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Amén o no amén? Otro texto. La confesión de pecados es la antesala de la intercesión para transformación. Dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Queridos, aquí no estamos hablando de ser santurrones. La Viña no es la iglesia de los santurrones. La Viña debiera ser la iglesia de las personas que confiesan su pecado, abrazan la fe en Cristo y tienen una vida nueva con un nuevo patrón de conducta en todas las áreas de su vida. A veces nosotros pensamos que cambiando un poco el folio, cambiando un poco la mirada, las cosas van a cambiar. Cuando hay cosas que tienen que ver con el corazón, debemos
exponerlas a la cruz, llevarlas a la cruz. Conductas profundas. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Hay un texto en la Biblia que dice, tal es el hombre en su pensamiento, escúchame bien, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Y yo me he visto pensando tonteras, estupideces, cosas que no debo pensar y digo, Señor, yo no quiero ser así. Me he visto pensando cosas que no debo pensar. Digo, yo no quiero ser así. Tal es el hombre en el pensamiento, tal es él. Yo no quiero ser así. Perdona, este es mi pecado, mi falta, mis errores. Cosas que he hecho, cosas que he visto, cosas que he hablado. Perdón, perdón, Señor, no más eso. Yo no quiero ser así. Otro texto dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Está escuchando, familia, o no? ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener un tiempo de refrigerio? David, mientras guardó silencio, se fue consumiendo por dentro. Mientras guardó silencio, mientras no confesó su pecado, la mano de Dios pesaba sobre él y un profundo sentimiento de culpa no lo dejaba dormir. Solo cuando confesó recibió el refrigerio. Los beneficios del perdón son la consecuencia de nuestra confesión. Yo no voy a alcanzar jamás los beneficios del perdón si no hay confesión. Yo jamás voy a disfrutar del refrigerio de Dios si yo insisto en vivir en una condición incorrecta. Así que arrepentíos, cambia tu manera de pensar, tanto voluntad como acciones, como prioridades, y convertíos a Cristo, transformados a Cristo, para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Otro texto. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Está escuchando? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y aquí es interesante, esto lo enseñamos mucho en el Bienvenido a la Viña, en la primera charla que hacemos de arrepentimiento y perdón. Porque el enemigo, y pónganme atención en esto, lo he dicho muchísimas veces, lo voy a volver a decir. El enemigo siempre hará todo lo posible, pero lo posible para que tú recuerdes los errores de tu pasado. Hará lo posible. De alguna manera te lo tirará en la cara, de alguna manera, alguna circunstancia te hará vincular la circunstancia con los errores de tu pasado. Porque Él sabe que cuando tú pones tu mirada en tu pasado, es imposible que pongas tu mirada en tu futuro. Y mientras en nuestro pasado están todos los errores, los horrores, las salvajadas, las tonteras, en el pasado está todo lo que nunca debimos haber hecho. Pero en el futuro está todo lo que Dios quiere que tú hagas con Él. Entonces cuando decimos aquí el texto que Él borra todas nuestras rebeliones, yo creo que Él borra todas nuestras rebeliones. Yo creo que Él se olvida de nuestro pecado. Yo creo que Él nunca más tiene memoria de ellos. Yo creo que Dios dice un borrón y cuenta nueva. Y cuando tú vuelves delante de Él para decirle perdón, dice Dios, ¿de qué me estás pidiendo perdón? El texto dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Interesante. Ni por ti, ni por tu papá, ni por tu mamá, sino que por mí.
¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando volvió arrepentido? Se lo había fumado todo, se lo inyectó todo, se lo comió todo, se lo tomó todo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y vuelve arrepentido donde el papá. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dice el papá? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros cuando pecamos, pecamos contra Dios. No contra ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo, ni la hija, ni el abuelo, ni la abuela. Ni el chuncho. Es contra Dios. ¿Sabe? Cuando tú y yo logramos tener la revelación de que cuando pecamos, pecamos contra Dios, hay un cambio. Ahí hay un cambio. Por eso cuando dice el texto aquí, borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Lo dijimos el domingo pasado, cuando decidió bendecir a Abraham, no teniendo por qué jurar, dice la Biblia, juró por sí mismo, por mí mismo juro que te bendeciré. Entonces, queridos, cuando leemos un texto así, tú y yo tenemos que bajar la señal que el perdón involucra que Él olvida nuestro pecado. Que nuestra confesión libera nuestro corazón de la culpa. Y Verónica hizo un comentario el otro día mientras conversábamos. Y es interesante porque en los generales de la fe que salen en Hebreos 11, ¿se acuerdan de lo que predicó el pastor Claudio Caro? Pero en Hebreos 11 nombra un montón de gente que hicieron las cosas mal. Sansón, David, Rahab, Gedeón, la misma Noemí, Pedro, Juan Marco, Salomón, Jacob, Abisai, Sime, Mefibosé. Hay un montón de gente que se nombran en Hebreos 11. Pero ¿sabes? Alguien podría decir, pero si estos hicieron las cosas mal, ¿por qué están aquí? Si Sansón no debería estar entre los generales, si el tipo era promiscuo, tenía cualquier mujer, andaba buscando tener sexo con cualquier mujer se le pusiera por delante. Si más encima entregó el secreto de su fuerza. ¿Qué hace aquí Sansón? Está ahí porque Dios se olvidó de todas las cosas malas que él hizo. ¿Qué hace aquí Rahab, la prostituta? Que es de la genealogía de Jesús. Dios no vio su prostitución. Dios se olvida de nuestro pecado. Dios se olvida de nuestras mentiras. Dios se olvida de lo que hemos visto. Dios se olvida de lo que hemos hablado. Dios se olvida de lo que hemos hecho cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Otro texto y voy terminando. ¿Qué Dios hay como tú? Miqueas capítulo 7. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué otro Dios hay como tú? ¿Qué otro Dios existe como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito, el pecado, la desobediencia del pueblo, de tu pueblo? Y enseguida agrega, no estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Y agrega, vuelve a compadecerte de nosotros, dice. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Es decir, como dice un dicho, Dios prende con agua. Dios prende con agua. ¿Qué significa Dios prende con agua? Es un dicho popular que lo estoy... Significa que cuando nosotros, por muy malo que hemos hecho y tomamos mala decisión, cada vez que nos volvemos a Él, así, inmediatamente Él florece. Él despierta. Él acude a nuestro encuentro, nos abraza, sale al encuentro, nos ama. Él prende con agua. Si tu mayor placer es amar. Ese es tu mayor placer, amarnos. Jeremías dice, si evitas hablar en vano, dice, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme, dice. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz.
Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como un invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Pero ¿cuándo ocurre eso? Si te arrepintieres, yo te restauraré. Si evitas hablar en vano y dices las palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Y enseguida agrega, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. ¿Amén o no amén? Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Confesión, arrepentimiento, perdón. Este es el año de la intercesión para transformación. Todos los predicadores decimos lo mismo. Ahora termino. No, pero ahora sí termino. Este último texto me encanta. Salmo 24, verso 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Había una canción antiguamente. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y puse subrayé en azul. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Pueden subir los músicos si quieren. Póngame atención. Los últimos 2 minutitos le pido de atención. Es bueno partir el año de esta manera. ¿Amén o no? Es bueno comenzar este año de esta manera. Y es bueno porque quizás arrastramos demasiadas cosas del año que acaba de terminar, hace un par de semanas atrás. Y de esas cosas que arrastramos, quizás muchas de ellas hoy día están socavando tu corazón, socavando tu vida. Es probable que muchas cosas inconclusas en materia de relaciones con otras personas están hoy día siendo una piedra en tu zapato que no te permite correr. Es probable que temas que tengan que ver con tu voluntad, vulnerado en tu voluntad, una adicción, alguna debilidad de tu alma, de tu cuerpo, una costumbre, un hábito que se encarnó en ti, hoy día está declarando lo que David declaró. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Todos los días, póngame atención, todos los días hay pan en la casa del pan.
Todos los días es una palabra de Dios para nosotros. Siempre habrá de parte del Señor una provisión del cielo que nos ayudará a sobrellevar nuestras humanidades, nuestras debilidades, nuestras faltas. Pero este día, particularmente hoy día, debiera ser un punto de inflexión en tu caminar. Como el próximo domingo también será otro punto de inflexión. Pero hoy día quizás hay algo concreto y real que está trayendo tanta tristeza y dolor sobre tu corazón. Y quizás este sea el día para venir, para orar por ti. Yo quiero dejar abierta esta invitación. No necesitas, quizás, salvo que tengas confianza con alguien puntual, de confesar algo muy íntimo, muy personal. Pero quizás hoy, toma la chiquitita, por favor, que me desconcentre. No necesitas tener a alguien puntual y concreto a quien confesarle algo quizás, pero solo una actitud tuya de venir quizás sea una buena señal para que Dios venga sobre tu vida en aquello que está consumiendo tu corazón, consumiendo tu vida, consumiendo tus prioridades, consumiendo tu energía, destruyendo tu casa, quitándote la riqueza que Dios tiene determinada para ti, robándote lo que te pertenece, trayendo sobre tu corazón una tristeza, una amargura que no suma en tu vida. Así que quiero tomarnos un tiempo, vamos a orar por ti. Hay un equipo de administración que me va a ayudar. Y quiero invitarte a que mientras adoremos, tú quisieras venir como un acto de fe, de decir: Señor, quiero dejar atrás aquello que ya no tiene vuelta, pero quiero poner mi mirada por delante aquello que tú tienes para mí. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por tu amor y tu bondad. Tu mayor deleite es amarnos. Y fue tal el amor que tienes sobre nosotros que la única manera de restaurar el puente con nosotros fue a través de Jesús. Entendemos, Señor, que la muerte en la cruz significó vida para nosotros. Entendemos, Señor, que la muerte de Jesús en la cruz significó un antes y un después sobre nuestras vidas. Y nosotros queremos tomar esta prédica, Señor, esta enseñanza que a nosotros nos condicione, Señor, a estar conscientes de que siempre estamos pecando en contra tuya de una u otra manera. Pero, Señor, queremos caminar en la confesión como un estilo de vida. En la confesión como una puerta para traer sobre nuestro corazón una nueva vida. Esa nueva vida que declara tu palabra. Como hicimos los bautizos el domingo pasado. Morir, Señor, bajo las aguas para nacer una nueva vida. Pero que esta nueva vida sea en un contexto, Señor, donde tú escuches nuestra confesión, nuestros errores, y traigas de tu presencia tiempos de refrigerio y nos limpies de toda maldad, Señor. Padre, en este día domingo, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que tú vengas sobre nosotros. Si esta palabra tuvo sentido para esta casa, Señor, que al menos quizás podamos orar por nuestros hermanos con una palabra, con un abrazo, con una expresión de amor, como una manera de decirle que en Cristo hemos sido perdonados. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
quiero invitarles a aquellos que quieran venir acá adelante, puedan venir con libertad a recibir un abrazo, un cariñoso, un acto de amor de alguno de nosotros. Atrévase a venir, a recibir del Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, le dijo Jesús a los fariseos de la época. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que murió por nuestras faltas y a través de esa muerte trajo vida sobre nuestras vidas. Así que venga adelante. Venga para que pueda ser ministrado, para que alguien pueda extender su mano sobre ti y bendecirte, expresarte el amor con que Dios nos ama. No se quede en su asiento, venga nomás. Y luego viene el equipo de administración, que puedan pasar